El tema que corresponde para hoy es practicando el fruto del Espíritu. Y nunca lo había visto tan difícil como hoy, como estos días que me senté a estudiar. Es importante notar que no habla de los frutos, sino el fruto. Pero ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ¿cómo es que estos 9 aspectos son uno? Ahí se me empezó a complicar el sermón, porque es fácil hablar de cada uno en particular, decir que es el amor, que es el gozo, que es la paz, que es la templanza, que es la benignidad. Pero sucede que estas 9 expresiones del fruto es uno solo. Y el fruto es esa demostración de lo que realmente somos. La palabra del Señor nos dice, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Se dan cuenta la profundidad que tiene esta enseñanza? Cuando se habla la parte mecánica del fruto del Espíritu Santo, se dice que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Que los primeros 3 nos relacionan con quién entonces. Amor, gozo y paz tiene relación con qué. La fe, la mansedumbre y la templanza lo relacionan con quién. No, fe, amor, gozo, paz. Ayúdenme con nosotros. La benignidad, la bondad y la mansedumbre tienen relación con quién. Y los otros se relacionan conmigo. Entonces, noten que la parte mecánica la conocemos, la sabemos. ¿Cuál es la palabra que más mencionamos en este pedacito de la enseñanza? La palabra que más mencionamos fue relación. Nos relacionan conmigo, nos relacionan con Dios y nos relacionan con los demás. ¿Y qué es una relación? ¿Qué es una relación? Una comunión, compartir. Tenemos problemas con nuestro lenguaje, ¿cierto? Hablamos español, pero muchas veces no sabemos lo que significa a profundidad una palabra en particular, una acción. Pero yo quiero regresar un poquito porque el tema es practicando el fruto. ¿Qué es practicar? Una secuencia, repetir muchas veces, ejercer, al punto que cuando se ha practicado tantas veces lo hacemos literalmente de memoria. He visto una señora mexicana que no tiene manos y ella todo lo hace con los pies. Enhebra una aguja con los pies, se maquilla con los pies, sirve el tinto con los pies, escribe con los pies. Y uno con los pies escasamente camina y mal porque se tropieza. ¿Cómo ha hecho esta señora para alcanzar ese nivel?
practicando un ejercicio continuo. Lo que indica, hermanos, es que si yo conozco la teoría del fruto del Espíritu y lo ejerzo hoy, pero mañana no, significa que no estoy practicando. Yo sé montar en bicicleta, como decimos coloquialmente, pero tengo tiempo que no me monto en una de ellas. Practico el ciclismo, sé la teoría, sé guardar equilibrio, sé que si freno con la rueda delantera es accidente seguro, pero ¿lo practico? No. Entonces, practicar es un ejercicio continuo, y eso nos desarrolla habilidades. Y cuando una persona es hábil en algo, lo hace como sin pensarlo, como esta señora que les digo, que hace todo con los pies, y uno lo ve tan fácil. Ahora, el fruto del Espíritu Santo son manifestaciones que se dan o que deben darse en la vida nuestra para que nuestra vida, y perdonen la redundancia, sea cristiana en verdad. Porque si yo no evidencio fruto, entonces soy puro, como esa batería que resuena y nada de una nota armoniosa, ¿cierto? Y muchas veces somos así, ¿no? Puro ruido, pero nada de eso, hermana. Puro tilín, tilín, y nada de paletas. Yo quería decir ese refrán, pero no estaba seguro que usted lo conociera. En la versión lenguaje sencillo dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Esta versión me gusta porque como que... Ay, ya les digo. Ayúdenme ustedes. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿De qué estamos hablando? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Incluso el 23, y termina diciendo: contra tales cosas no hay ley. Y podríamos definir cada una de estas de estos aspectos, lo que es el amor, pero yo creo que ya esa parte ustedes lo conocen, que es el gozo, que es la paz. Es importante notar, había dicho que no son los frutos, sino el fruto, lo cual sugiere una unidad, un solo criterio a la hora de vivenciar la vida cristiana. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 44: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos,
ni de las zarzas se vendimian uvas. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, hay otro texto que es el antagónico del fruto que está en Gálatas. ¿Cuál es ese? Las obras de la carne. Las obras de la carne están en contraposición al fruto del Espíritu, y las obras de la carne las conocemos de memoria porque aparte de haberlas leído, las hemos practicado alguna vez. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, pleitos, celos, disensiones, herejías, contiendas, iras, enojo. Y el apóstol se cansó de decir cosas y dijo, y cosas semejantes. O sea que la lista es cosas semejantes. Y Dios nos invita a vivir si yo vivo el fruto del Espíritu, las obras de la carne van a menguar en mí. ¿Recuerdan ese coro que cantábamos hace tiempo que decía, bueno, yo lo cantaba en mi época, la carne con el Espíritu tienen una lucha viva, la carne tira para abajo y el Espíritu para arriba? Ahora, yo quiero ahora seguir entrando como en más detalle de lo que brevemente les quiero explicar y de lo que yo quiero entender. Cuando hablamos de los dones, o mejor, del fruto del Espíritu, dijimos que nos relacionan con Dios, nos relacionan con los demás y nos relacionan conmigo mismo. Ahora, una relación puede darse de diferentes maneras. Y hablando de dibujo, el dibujo técnico nos permite ver un objeto de diferente forma, depende de donde nosotros estemos ubicados. Eso se llama perspectiva. Dependiendo de donde yo esté ubicado, así voy a ver el objeto. Por ejemplo, desde mi posición, yo veo a los hermanos que están aquí de una manera de frente, pero los que están allá no los miro totalmente de frente, los alcanzo a ver algo de perfil, de lado. Y los que están acá, mirándolos con el rabo del ojo, tengo otra visión de ellos. Entonces, yo quiero que veamos una imagen que preparé para que podamos, pues, para poder ilustrar un poquito esto. Hermano, por favor, me ayuda con esto porque es que estoy como el chavo. Bueno, esta es una figura geométrica que tiene sus tres dimensiones, que son largo, alto y ancho. Pero esas tres dimensiones no las podemos observar en su totalidad, al menos que estemos convenientemente ubicados. Mire, por ejemplo, que la persona que está arriba, viéndola en este sentido, no puede ver esta imagen en su totalidad, solamente puede mirar. Esto es lo que él alcanza a ver de toda esta imagen. La persona que está en la parte posterior de la imagen, solamente ve esto. La persona que está al lado derecho solamente mira esta parte de la imagen. De toda esa imagen solo la puede ver. Pero el que está a la izquierda, ¿cuál es la diferencia entre que la vea a la derecha y el que la vea a la izquierda?
se ve un ángulo opuesto. Ahora, el que está abajo, viéndola hacia arriba, solamente ve la parte posterior. Entonces, gracias, hermanos. Tengan en cuenta esto. Me regala, por favor, mi... Yo quiero que tengamos en cuenta esa imagen para que notemos cómo desde la perspectiva en donde, desde el punto donde miremos, así mismo se ve de la imagen que queremos o que estamos observando. Si pusiéramos personas diferentes en diferentes sitios a describir esa imagen, ¿qué nos dirían? Cada uno tendría un concepto distinto porque lo miró desde su perspectiva, desde su posición. Entonces estamos diciendo que el tema a desarrollar es practicando el fruto del Espíritu. Partiendo de la experiencia, nosotros nos relacionamos u observamos la vida desde diferentes perspectivas, y ahí es donde quiero entrar ya en detalle. Y yo encontré, para no hablar tanto, 3 maneras como vemos la vida, cómo nos relacionamos con los demás. Y una forma es, por ejemplo, ustedes están allá, yo estoy acá. Qué descubrimiento, ¿no? Estoy profundo y no me paren volando. Ustedes están allá, pero yo pudiera hacer como si no existieran. Ustedes pudieran hacer como si yo no existiera. Eso sería una relación que, o sea, seríamos indiferentes los unos a los otros. Y entonces muchas veces nosotros, teniendo en cuenta que es una relación con los demás. Ahora, síganme la cuerda, no porque esté loco, sino porque es importante que no pierdan detalle. ¿La relación es con quién? No. ¿Con quién nos relacionamos nosotros a diario? Con personas. Y el Señor, que nos ha dicho: amaos los unos a los otros. Yo no puedo decir que amo a Dios y a ustedes. Si a ustedes no los amo, si a ustedes los ignoro, soy indiferente. Entonces, mi relación primera para poder llegar a Dios es con los demás. Por eso el fruto del Espíritu, hay 3 aspectos que tienen que ver con los demás, que es la bondad. ¿Cuál otra? La benignidad, la paciencia. Yo debo tener paciencia con los demás porque tengo que aguantarme a ese vecino que debo ser bueno con los demás y debo ser bondadoso con los demás. Entonces, si yo, desde mi óptica, desde mi perspectiva, tomo la vida con indiferencia, entonces los demás no me van a importar ni 5. Hay un objeto que realmente no es un objeto, es un sujeto que desde esta perspectiva debemos observar. Cuando miramos la vida desde la perspectiva de la indiferencia,
las otras personas ni nos van ni nos vienen. ¿Entienden esa expresión? O sea, no nos importa nada de lo que le ocurra a los demás, nos parece significativo. Nada. Se le goterea la casa, se arrancó una uña, se le murió la suegra, como la canción esa, Coroncoro, se murió tu madre, ¿se acuerdan? ¿Qué respondía Coroncoro? Déjala morir. Ah, se lo saben. Se murió tu primo hermano, déjalo morir. Esa perspectiva de la indiferencia no nos deja vivenciar el fruto del Espíritu, porque hay una persona que requiere de nuestro acompañamiento, de nuestro consejo, de nuestra ayuda, de nuestra solidaridad, de nuestro abrazo, bueno. Y yo creo, hermanos, que la indiferencia es uno de los peores males que comete la iglesia cristiana evangélica. No matamos, no robamos, no decimos palabrotas, pero ¿qué nos importa lo que pasa con los demás? Por ejemplo, en Ucrania llevan en guerra ¿cuántos meses? Y usted sabía que en Ucrania hay hermanos en la fe que están padeciendo esos mismos daños, y que aunque no fueran hermanos en la fe, son humanos que están sufriendo esas consecuencias. Por lo menos cuántas veces hemos orado por los ucranianos. Entonces, decimos, no es que la Biblia dice que habrá guerras y rumores de guerras, y aplacamos nuestra conciencia con esas cosas, pero realmente no nos preocupa lo que le pueda pasar a los demás. Hay otra perspectiva desde la cual nos podemos relacionar, y esa es más terrible que la indiferencia, y es la perspectiva del odio. Cuando nos relacionamos desde la perspectiva del odio, ese muchacho que cayó en las drogas es un habitante de calle, que también puede ser indiferente, pero aparte de eso lo evadimos y juzgamos que se merece lo que le está pasando. Esa mujer de carácter reprochable es una vulgar, una sinvergüenza, ayúdeme, una quitamaridos, una loca, una aprovechada. Insúltela, desahóquese. ¿Ah? Entonces, ¿cómo dicen? El hermano dice que así no decimos, que hay otras expresiones. No las repitamos entonces. Ese hombre que gasta su dinero en las cantinas todos los fines de semana es un degenerado, un borracho, es un irresponsable. Cuando nos relacionamos desde la perspectiva del odio, que también mezcla con la indiferencia, miramos con desagrado lo que los demás hacen, nos alegramos de los infortunios de los demás, guardamos resentimientos, amarguras, considerando enemigas y personas no gratas a quienes nos hicieron daño. El odio, las raíces de amargura no nos dejan entonces tener esa relación o evidenciar ese fruto del Espíritu
¿Qué es el amor? Porque dice que el amor cubrirá. Permítame colocar un ejemplo que suena como gráfico, les ofrezco disculpas de antemano. Puede ser tierno o muy gráfico. Cuando nuestro bebé se hace en el pañal, esa colita, ¿cómo está? ¿Atractiva? ¿Ah? ¿Huele a flores? ¿Cierto que no? Sin embargo, como papás, cuando limpiamos esa colita de ese bebé, ni siquiera le decimos el nombre tradicional de las heces fecales, sino que le decimos popis. Los llamamos tiernamente, ay, se hizo pochis. Y aunque huele a estiércol, a nosotros nos huele a flores. ¿Sí o no? Eso que nosotros no nos atreviéramos ni siquiera a mirar en otra persona, incluso de nosotros mismos, de ese bebé, nos parece fantástico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso no son las mismas heces fecales? Tienen el mismo principio, los mismos ácidos, las mismas bacterias, la misma descomposición. Huele a lo mismo, pero las heces, esas las miramos con ternura porque son las heces del niño, de mi hijo. ¿Cuántos miran sus heces fecales? A ver, yo les decía que iba a ser muy gráfico y perdón. ¿Cuántos de ustedes se atreven después de que van al baño mirar, contemplar, analizar lo que depositan en la taza? No, ese botoncito se suelta rápido para que esto desaparezca, ¿cierto? En cambio, lo del bebé, incluso olvidamos que esa colita minutos antes estuvo impregnada de esos popis. Ay, y hasta picos se le dan. ¿O no? A la hermana le ha pasado. Ya sé. Por lo menos una que está de acuerdo conmigo. ¿Cierto? ¿Por qué a esa colita que está impregnada de esa materia tan desagradable no la vemos tan desagradable? Porque la estamos viendo desde otra, estamos viendo desde la perspectiva del amor. Entonces quiero decir que el fruto del Espíritu Santo será mucho más fácil practicarlo si lo vivenciamos desde la perspectiva del amor. Hermanos, yo quiero comentarles, yo trabajé mis últimos años en una institución que atendíamos 1,300 niños. Y esos 1,300 niños en descanso, ¿usted se imagina cómo era? Cada quien corría a su actividad, hacía sus cosas, sus grupitos de amigos. Y en esos 1,300 niños y adolescentes corriendo no faltaba el accidente. A nosotros nos distribuían por grupos de disciplina para estar atentos de lo que pudiera ocurrir con esos 1,300 muchachos que estaban desbocados corriendo por los patios, por los pasillos, por los árboles. Y de repente ocurría lo que siempre sabe ocurrir, un pequeño accidente, y entonces ese niño, ese adolescente, lo llevaban a la enfermería y se curaba con esa medicina, esa pose mágica, el sana que sana, bolita de rana, si no sana hoy,
Son de la mañana. Cuando era muy grave, entonces se llevaba al hospital. Y así eran los días. Cuando yo estaba de disciplina, estaba pendiente de lo que estaba pasando. Pero cuando no, descalabres el que se descalabre. Allá hay unos encargados de eso. Me colocaba en la posición de la indiferencia. Pero un día de eso, se escuchó el rumor. Un niño se partió un brazo. Y yo dije, suele ocurrir. Y seguí en mi descanso. Pero la persona, el docente que alzó a este niño que estaba fracturado de su bracito, venía corriendo con él al hombro. Y yo lo miré pasar y ese pelo me pareció conocido. Era Yair, mi hijo, el menor. Claro, ustedes se ríen porque no les pasó. A mí en ese momento no me dio risa. Porque ese que era uno más que se podía accidentar, era mi hijo. Y entonces todo se derrumbó a mi alrededor. Mi lonche, mi tranquilidad, mi confort, todo quedó por el piso. Y entonces ahí sí, paticas, ¿para qué te tengo? Y a ver qué pasaba con mi hijo. Y a esa hora correr para el hospital. Se demoraron en la atención. Mire, hermanos, me lo entregaron como desde las 9 de la mañana, me lo entregaron a las 11 de la noche. Y a esa hora, 11 de la noche, yo no había almorzado, yo no había cenado, pero no había hambre. ¿Qué hacía la diferencia? Si hubiera sido otro niño, ¿ustedes creen que yo omito mi almuerzo? ¿Omito mi cena? ¿Me acuesto tarde? Ese día, cuando llegué yo a la casa, encontré a Joelito, que estaba pequeño, llorando, porque estaba preocupado por su hermano menor. Para que vea que los hermanos se aman. Y lo que cambió fue la perspectiva del amor con la cual me relacionaba el momento. Entonces, es importante, hermanos, que para poder vivenciar el fruto del Espíritu Santo, nuestra relación sea desde la perspectiva del amor. Porque si yo me relaciono con los demás desde esta perspectiva, esa mujer de conducta reprochable, quitamaridos, ¿cómo es? Ya no será esa quitamaridos, ya no será esa, será una persona que necesita del amor y la misericordia del Señor, por la cual, por lo menos, si no tengo amistad con ella, voy a orar para que el Señor la salve. Ese indigente que está por la calle ya no será un desechable. A ver, ya no, hermanos, porque es que si nosotros tuviésemos un hijo habitante de calle, ¿cómo sería nuestra condición? Ahora, ¿qué siente un papá que tiene un hijo habitante de calle? ¿Te ha puesto a pensar? ¿Y nosotros qué hacemos con los habitantes de calle? Los despreciamos, los evadimos, los ignoramos y no establecemos. Ahora, hermanos, ¿usted cree? Y permítanme señalarlos. Es que cuando yo señalo para allá, estos dedos hacen. O sea que también me estoy. ¿Ustedes creen que ustedes son mejores
que esa mujer de cero en conducta y ese habitante de calle y ese muchacho que hace cosas indeseables, ¿qué hubiera sido de nosotros si alguien nos comparte el evangelio? Estuviéramos igualmente perdidos o peor que ellos, en una situación más difícil. Pero hubo alguien que desde la perspectiva del amor nos compartió del amor de Jesús, y eso ha hecho que nuestras vidas hayan sido transformadas. Por lo tanto, hermanos, si nosotros desde la perspectiva del amor nos relacionamos con los demás, entonces no habrá resentimiento, porque el resentimiento dice que cubre multitud de pecados. Aunque esa colita esté como la del bebé, esa relación nos va a oler a rosas, porque el perdón transforma, el perdón limpia, el perdón cambia. El Señor nos dice que miren bien que no hay entre ustedes raíces de amargura, que procuremos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nosotros muchas veces nos ufanamos de decir, sí, yo soy evangélico, sí, yo asisto a la iglesia cristiana, mejor dicho, nací en la iglesia evangélica. Pero eso no es lo estrictamente necesario. ¿Cómo es nuestra relación? ¿Estamos practicando el fruto del Espíritu? Porque es que para practicar el fruto del Espíritu, nuestro carácter debe ser moldeado, porque no es fácil perdonar. No es fácil aguantarse a otra persona, no es fácil. Miren que qué día, una experiencia que me parece como tan interesante, y una señora por la calle, en su mano izquierda llevaba su mascota, su perrito, y en la mano derecha llevaba dos bolsas que por la transparencia se miraba lo que contenían. Una era pan y la otra eran las heces del perrito. A mí me pareció repugnante, a mí, porque aunque iban en bolsas separadas, el pan y las heces rebotaban. Pero ¿usted cree que para esa señora esa bolsita pequeña era la caquita del perro? No, era popis. Porque ama a su perro, porque su mascota es algo más que un perro. No, pues esto no lo quiero discutir con usted, pero ¿por qué lo puso junto con el pan? ¿Por qué no lo puso en la otra mano? ¿Ah? Hermanos, nosotros hemos trasladado, la sociedad nos está llevando a amar más a los animales que a las personas. Y yo no estoy diciendo que no ame a su mascota, ámelo, consiéntalo. Dele el mejor cachao, dele lo que, hágale una camita de plumas, de flores, lo que sea. ¿Ah? Pero no lo humanice. Porque incluso mire que escuché que en Alemania, por ejemplo, ya el incesto no es pecado. Entonces una persona se puede casar con su hija si se enamora, ¿no? Hay quienes ya se están casando con sus mascotas y los están heredando. Bacano ser el albacea de un perro de esos, ¿no? Que le heredan esas fortunas. Entonces, lo que quiero decir es que estamos como tergiversando valores, y lo que debiéramos amar lo estamos dejando de lado. Hermanos, si una persona, un cónyuge le pega al otro, ¿nosotros qué decimos?
Esa vieja se lo merecía. Se lo buscó. Pero si esa misma persona le pega a la mascota, ¿qué pasa? No falta hasta quien lo demande y hay cárcel o no. Entonces, y yo quiero decir, no estoy hablando mal de las mascotas para que usted no me esté allá diciendo, ja, ja. Lo que pasa es que tenemos que poner las cosas en su lugar. Y desde la perspectiva del amor. Y hermano, estoy hablando demasiado, me pasé. Es que tuve mucho tiempo para preparar esta enseñanza, ustedes me salieron mucho. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. ¿Cómo practicar el fruto del Espíritu? Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, es decir, el amor es como la crema cero, elimina los residuos. El adjetivo ferviente designa un amor en actividad, es decir, que no seamos indiferentes. Es un amor en acción. El fruto del Espíritu tiene una relación directa con el ejercicio de los dones espirituales. Entonces, hermanos, nosotros estamos muchas veces rogando, Espíritu Santo, ven, desciende. Y el Espíritu Santo ya descendió el día de Pentecostés. ¿Ah, no lo creen? Y estoy convencido que nosotros lo tenemos, porque si no nuestras vidas no hubieran sido transformadas, hubiéramos seguido siendo las mismas personas que éramos antes de venir al Señor. Entonces, si usted ya no miente es porque el Espíritu Santo ha venido a hacer esa obra en usted. Si usted ya no se embriaga es porque el Espíritu Santo vino a hacer esa obra. Y así con cada una de las obras de la carne que el Señor nos ha ido sacando de esos paulatinamente. Ya lo tenemos. Lo que hemos sido es fríos e indiferentes, apáticos. Diga, ayúdeme. Quizá no nos hemos relacionado como nos debiéramos relacionar. Es decir, no hemos practicado el fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros practiquemos el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu su unción va a venir sobre nosotros. Entonces la gente va a ver que en esta congregación nos amamos, va a ver de que le interesamos a alguien. ¿A usted no le ha pasado dos cosas en la vida de iglesia? Por ejemplo, cuando usted deja de venir un tiempo por alguna razón válida para usted y entra por ese lugar, puede tener dos recibimientos. Uno, que le digan, qué bueno hermano, bienvenido a casa otra vez. U otro es, al fin aparece, ¿no? ¿Qué siente uno cuando lo reciben de la segunda manera o de la primera manera? Entonces, cuando alguien pase por esa puerta y nosotros nos mostremos interés por él, por ella, y le digamos, oye hermano, lo estábamos extrañando, y empecemos a bendecirlo, pero no diciéndole Dios le bendiga, porque es que la palabra Dios le bendiga queda sin valor y se nos ha vuelto una ejaculatoria, una frase que ni entendemos. No, empecemos a bendecirlo con palabras que tengan contenido,
que, que, que él pueda sentirse extrañado, amado, útil, importante. Entonces esa persona va a ver en nosotros, esa persona va a ver en nosotros esa parte de Dios que le está diciendo: yo soy tu papá y te estaba extrañando. Y entonces se va a sentir bien y nunca se va a querer ir de este lugar. Y si aplicamos eso con nuestros vecinos, con la gente de afuera, entonces este lugar se va a llenar de la gloria del Señor. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí y hay salvación, y hay sanidad, y hay liberación, y hay gozo, y hay paz. Es decir, la evidencia del resto de elementos del fruto del Espíritu Santo. Créanme, hermanos, que no sé hasta qué punto yo he entendido este propio sermón, porque no es fácil practicar el fruto del Espíritu. Y nos volvemos domingueros, personas que venimos y nos vamos y olvidamos. El domingo el hermano hablaba acerca de la mansedumbre. De la mansedumbre, y él decía que la mansedumbre tenía que ver con el amor, y todo esto está relacionado. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Cuando yo estaba orando por esta enseñanza, el Señor, creo, habló a mi corazón, y yo sé que aquí hay personas que están cargadas porque están relacionándose con alguien desde la perspectiva del odio y del resentimiento. Como se dice por ahí, al que le caiga el guante, que lo plante. Pero estoy seguro que el Señor habló a mi corazón, me habló de dos personas que incluso yo podría describir algunos rasgos, pero no lo voy a hacer por respeto y para no inflar tu curiosidad y que le echemos la culpa a los demás de lo que probablemente me esté ocurriendo. Pero Dios quiere que nos relacionemos desde la perspectiva del amor, y entonces, practicando ese fruto, el fruto del Espíritu, nosotros seamos unas personas diferentes.